Me da mucho gusto que se haya organizado este evento, por supuesto, siempre con el empuje de Pina al frente del Cineasa y por supuesto Carolina y todo el equipo. Y han sido 2 días intensos de conversaciones, y lo que pretende esta mesa es un poco tratar de enlazar, digamos, los temas, las agendas que se han ido discutiendo, para tratar de sugerir lo que podría ser una agenda de acción, de política a futuro, y es sobre esto, sobre lo que voy a pedir opinión a los panelistas en un minuto, ¿no? Y en las paredes hay algunos mitos que se quieren romper, y tal vez varios de ellos tienen que ver con cambios masivos que han habido en la educación peruana en las últimas décadas, que pasan en primer lugar por una revolución, por supuesto, en el acceso, revolución que continúa, pienso yo, al punto que tenemos ya cobertura prácticamente total en educación primaria y coberturas crecientes en educación superior en general. Un gran cambio también, sobre todo en educación superior, incluyendo los institutos, que ha pasado de, digamos, hace unos 20 años, tal vez, cuando la mayoría estudiaban en alguna institución de educación superior pública. Ahora la mayoría está en instituciones de educación superior privada. La gente quiere continuarse educando, y todo este cambio no ha disminuido, pienso yo, un tema crucial que atraviesa todos los niveles de la educación peruana, que es el problema de la equidad y las oportunidades que se asocian mucho a las características socioeconómicas de un individuo y su familia, de tal forma que uno puede predecir más o menos prácticamente desde el nacimiento qué oportunidades o qué probabilidades tienen las personas de acceder, por ejemplo, a una institución de educación superior público-privada de, digamos, alto nivel, los ingresos, etcétera, y están marcadas, insisto, por características socioeconómicas como el nivel de pobreza, el nivel de ruralidad, si pertenece a un grupo indígena, y el nivel educativo de la madre. Y si se juntan estas características, se generan grupos con muy poca oportunidad. Entonces, claro, estos días se ha estado hablando mucho de educación superior, pero yo quería traer en primer lugar el tema de la equidad como un reto vinculado a la acreditación y a la educación superior en el país. Pero yo no quiero hablar más porque no es mi rol más que tratar de plantear algunas preguntas a los panelistas. Ustedes ya los conocen porque han estado participando en estos eventos, los presento muy rápidamente. Lucía Martínez estuvo en un panel, por supuesto, sobre articulación entre oferta formativa y mercado, y ella nos acompaña desde Brasil. Diana Mejía estuvo en un panel sobre la ponencia inaugural, digamos, sobre los vínculos entre educación técnica y formación profesional en América Latina, y luego Rolando Vargas de Brasil y Natalia Alguiza de Colombia estuvieron en un panel sobre educación superior tecnológica y aseguramiento de la calidad. Entonces, yo sin más paso el micrófono, les hago primero, digamos, una pregunta general, que es ¿qué lecciones piensan ustedes, dado lo que han conocido del Perú, de lo discutido estos días? ¿Cuáles son los principales retos a futuro en términos de políticas, programas para el fortalecimiento de la acreditación en el Perú? Y si pueden introducir el tema que acabo de mencionar sobre equidad, me encantaría escuchar sus reflexiones. ¿Quién quisiera empezar? ¿Ahora no funciona? ¿Funcionó? Ok. La primera conclusión que yo observé estos días es que allá hay un desafío y un mito que dice que se necesita que los maestros se formen para que los estudiantes aprendan. Y yo escuché aquí en todas las presentaciones cosas muy interesantes y unas propuestas de cosas que están aconteciendo de verdad, y creo que el punto será: lo que necesitamos mucho es que todos los educadores, y no solo los profesores, somos todos educadores, las familias,
los gestores públicos, los empresarios, todo mundo tenemos en algún momento el papel de ser educadores. Entonces, conquistar a todos para que seamos conscientes de que somos educadores, tiene una oportunidad o un desafío para todos estos propósitos de ampliar esa apropiación social sobre cómo la educación tiene que ver con todos nosotros. Es un compromiso del país como un todo, de investigadores, de científicos, de padres, etcétera, etcétera. Y tal vez el gran desafío de los profesores es ayudar a que los niños salgan de su escuela gustando de aprender, encantados con el conocimiento, fascinados con de repente decir, oiga, yo descubrí la física, las matemáticas, la química, es aprender a gustar del conocimiento. Y yo creo que eso es un camino de todos nosotros en cualquier nivel, que va a ayudar en el recorrido de la educación básica, secundaria, universitaria, a que cuando lleguemos a que tengamos que acreditar las instituciones académicas de otros niveles altos, sea de forma natural, porque los ciudadanos estarán preparados para eso. Y observo que yo estuve muchas veces en Perú antes y por la primera vez les confieso que sentí en el ambiente una cosa diferente. Las personas pensando en un proyecto de futuro de su país, con cosas lindas que escuché, de todo tipo de niveles de desarrollo del país. Y ayer o esta mañana, otras personas de varias instituciones que trabajan en educación, capacitación de líderes comunitarios, etcétera, me estaban haciendo unas preguntas muy interesantes que me hicieron ver cómo hay ya una conciencia de que el proceso de desarrollo que está presentando Perú exige una participación enorme de los educadores a todos los niveles o de quien está en la gestión pública en relación o en contacto con los líderes comunitarios, educadores, etcétera. Por ejemplo, si esas obras de infraestructura que están llegando, si las personas toman la iniciativa de llegar a esos constructores que están llegando y decir, vea, me muestre cuál es el estudio de impacto ambiental que usted hizo, cuáles las investigaciones previas que muestran la forma como van a sucederse esas obras, cuánto conocen ustedes del desarrollo de esa región, cómo van a traer las personas para trabajar, cuál es la capacitación que les van a dar o ya los tienen identificados, y ahí ofrecer, bueno, nosotros tenemos tales ofertas a hacerles a ustedes, empresarios o lo que fuera, para que tengan esas informaciones. Si no las tenemos, les proponemos un proyecto para hacer rápidamente el levantamiento de las informaciones, cuesta tanto, y eso es una forma de colaborar con esos procesos y no dejar con que todos los que vienen hagan de cualquier forma las cosas, porque ganaron un contrato, eso no existe, porque el país es nuestro y es aquí donde van a suceder las cosas. No importa quién lo haga, pero nosotros tenemos mucho a decir sobre lo que queremos que acontezca, lo que no queremos, y tenemos números para mostrar o los vamos a levantar rápidamente. Entonces me parece que ese desafío de que todos entendamos que el desarrollo sostenible tiene que ver con todos nosotros y que el elemento fundamental es la educación a todos los niveles y que cada uno de nosotros puede hacer algo en alguno de los niveles. Entonces, no, creo que aquí no se dice nivel, en alguna de las etapas. Alguien me alertó eso. Creo que es uno de los desafíos que me resultó así como más evidente en estos días. Bueno, primero que todo, celebro que se organice este tipo de eventos. Yo creo que ha sido un evento supremamente exitoso, enriquecedor. Yo he aprendido muchísimo, me imagino que al igual que todos, y bueno, eso lo demuestra que es un viernes 4:30 de la tarde y bueno, vemos esta cantidad de personas todavía aquí presentes. Y eso habla mucho del interés de estos temas y de la relevancia que tienen en lo que comentaba también Lucila,
la importancia que tiene la educación en un momento tan trascendental en el Perú, en donde ya se tienen tantos años de crecimiento sostenido, en donde se han identificado unos sectores que son, digamos, los que van a generar este desarrollo, digamos que son estos sectores que van a jalonar el crecimiento del país, y que yo creo que es muy importante también enfocarse en fortalecer estos sectores desde el punto de vista de la capacitación. Y volviendo a hablar de los mitos, que también leo uno allá que dice: los egresados de institutos nunca podrán encontrar un buen trabajo, y realmente sí lo pueden encontrar en la medida en que, digamos, y yo creo que de manera reiterada esto se vino repitiendo en estos 2 días, se reduzca esa brecha que existe entre la oferta de capacitación, la oferta de formación y lo que realmente se está demandando en el mercado laboral. Y yo creo que Perú en este momento está yendo por un muy buen camino, se está encaminando en una reforma educativa bien importante, digamos desde el punto de vista de la CAF, así lo percibimos. Algo, digamos, que me llamó mucho la atención de esta jornada también es digamos, la manera reiterada en que se habla de la acreditación, que me parece que es un tema muy importante, el pensar, digamos, en la acreditación como ese reconocimiento a la calidad y a los procesos, etcétera. Pero considero también que es importante ver a la acreditación no como un fin en sí mismo, sino que la acreditación es simplemente algo que muestra que digamos que es, de alguna manera, digamos, se puede ver como el final de un proceso de evaluación, pero digamos, no como el final, digamos, de un proceso, sino como también el comienzo, digamos, de otros. Puede parecer un poco contradictorio, puede ser, digamos, que se acredita luego de haber cumplido unos procesos, pero se tiene que mantener esa acreditación mediante la excelencia, y se tiene que pensar en la acreditación, ¿para qué? Es decir, la calidad, ¿para qué? Para que los egresados realmente puedan encontrar una vinculación con el mercado laboral, o para que los egresados tengan una mejoría en su remuneración. Es decir, las entidades se acreditan buscando, digamos, unos objetivos específicos, y hay que tener muy claro cuáles son esos objetivos y medir también eso en términos de calidad, y pensar en evaluaciones, digamos, que pueden ir un poco más allá, digamos, que se evalúe a las instituciones en la medida en que un porcentaje alto de sus egresados se vinculan directamente al mercado laboral o tienen unas buenas remuneraciones, pero también pensar en evaluaciones de impacto más macro, digamos, más de valor agregado del país. ¿Qué impacto tiene eso sobre la productividad de X sector? ¿Qué impacto tiene eso sobre la innovación en el país? ¿Qué impacto tiene eso sobre el crecimiento? Entonces yo creo que siempre estos temas toca verlos como algo muy importante, pero no quedarse ahí, porque digamos, lo que me parece que es un poco peligroso, por decirlo de alguna manera, es quedarse como que en la meta es únicamente la acreditación. Es un fin, y es un fin para algo mucho más importante, y es ese gran reto de la calidad, que sirve un gran propósito en el país, que al fin y al cabo pues es el crecimiento y es el bienestar de la población, y es también el bienestar de los egresados, y que los egresados encuentren un buen trabajo, que encuentren una posición digna dentro de la sociedad, que encuentren una buena remuneración, y sobre todo, digamos, ese aporte que le va a hacer esas capacidades de estos egresados a estos sectores competitivos, que al fin y al cabo son los que van a seguir jalonando el crecimiento económico del país. Gracias. Voy a comenzar con una pregunta. Imainaya Kasanki. Walejya. Muchas gracias ahí por estos 2 días. Yo quería dejar 3 mensajes. Uno, el primero, es que no tengan miedo de la evaluación.
tenemos que entender que la evaluación hace parte de un proceso formativo, en realidad de educación. Es apenas un proceso y un proceso muy importante. Entonces ya tenemos que comenzar a pensar la evaluación formativa, o como los pedagogos hablan últimamente, procesual, ¿no? La evaluación es procesual, porque va a permitir que yo descubra dónde están mis deficiencias y vaya trabajando esas deficiencias para mejorar. Técnicamente existe una palabra que se llama benchmarking, que es una técnica que ha nacido como observando las otras personas. Cuando somos niños, ¿no?, descubrimos que si lloramos, mamamos, ¿sí o no? Quien llora más, mama más. Cuando vamos a la guardería, comenzamos a ver los otros, qué es lo que hacen para ganar cosas, y comenzamos a repetir. Cuando vamos a la escuela, de la misma forma, siempre estamos comparándonos con aquello que pensamos que es lo mejor para nosotros. Para unos puede ser una cosa, para otros otra. Pero esa forma de compararse con indicadores que un individuo establece es algo muy importante, donde aprendemos muy rápidamente. Es la forma más rápida de aprender, entienda eso, es la forma más rápida de aprender. Entonces se ha entendido de esta forma y se ha creado esta técnica que se llama el benchmarking, donde el objetivo es encontrar el benchmark, aquel que tiene el mejor desempeño. ¿Para qué? Para que yo pueda entender cuáles son los procesos que este benchmark tiene para llegar a mejorar mi desempeño, tal vez igualarlo al benchmark y por qué no superarlo. Las empresas están utilizando el benchmark. Existen 3 tipos de benchmark. Un benchmark que es interno, donde en mi propia organización voy a estar viendo, por ejemplo, los del primer turno, cómo desarrollan sus actividades, cuáles son los desempeños comparando con el segundo turno, con el tercer turno, o entre sectores de la propia organización. Y esto motiva simplemente de una forma visual, inductiva, a las personas que no tienen un buen desempeño, se superar, que es algo natural que todos nosotros queremos. Entonces, ese es el primer benchmark. El segundo benchmark es cuando instituciones, corporaciones se comparan entre sí. Por ejemplo, una universidad con otra, una facultad con otra. Y el tercer benchmark sería de los mejores de la clase mundial. Entre quién hace mejor aquel proceso de otro. Y es esa forma que la humanidad va superándose. Y tenemos que entender que este benchmark nada más es un sistema de evaluación, donde tenemos que tener mucho cuidado en los indicadores que vamos a tener que establecer. Eso cabe a ustedes. Esos indicadores son fundamentales, porque yo creo mucho en un autor que se llama Goldratt, que él dice lo siguiente sobre indicadores. Dime cómo me medirás, te diré cómo me comportaré. Y eso realmente funciona muy fuerte. Entonces no pueden crearse indicadores, 1000 indicadores, que unos van a bater con otros y las personas no van a saber por dónde ir. Entonces, el primer consejo que les doy, no tengan miedo de evaluación, vean que es algo muy positivo que va a ayudar a sus organizaciones y a ustedes mismos como profesionales. Pero cuidado con los indicadores. El segundo mensaje es, hemos hablado algo de competencias. Las competencias son muy importantes y han venido para quedarse en nuestro tiempo. Yo tengo una teoría sobre competencias que yo pienso que ya estamos atrasados con las competencias.
Pero, ¿cómo han nacido las competencias? Las competencias han nacido en función de procesos productivos, más específicamente entre Taylor, Ford, donde teníamos que hacer todo, las mismas operaciones con tiempos, cronometrando, movimientos, etcétera, donde teníamos casi personas robot, no sabían qué estaban haciendo. Y ahí viene el sistema del Toyota de producción, donde el sistema Toyota de producción tiene dos pilares, uno que se llama el Just in Time y otro que se llama autonomación. Autonomación significa dar el poder a una persona a tomar la decisión de parar el sistema productivo cuando él descubre que no está correcto. Entonces imaginen la responsabilidad que tiene un operador en la Toyota de producción, donde él tiene que parar todo un proceso productivo que cuesta horrores de dinero. Solo que ahí comenzaron a pensar, pero no estamos enseñando de esa forma. No estamos enseñando para que las personas que están ahí en el piso de fábrica paren un proceso productivo, piensen si realmente están haciendo algo correcto o no y tomen una decisión. Entonces estamos enseñando todavía en el modelo Ford. ¿Cuál es el modelo Ford de educación? Vamos a crear salas de aula donde tiene cada uno su silla y el profesor que sabe todo y nadie discute, todos callados y el profesor solamente va a hablar. Ese es un proceso de educación ultrapasado. No funciona más eso. Nuestros jóvenes, nuestros niños están cansados de estudiar de esa forma. No es que han perdido el interés a estudiar, sino que nosotros no estamos entendiendo cuál es el interés que ellos tienen para estudiar o hacer otras cosas. Y ahí viene entonces el sistema Ford, el sistema Toyota de producción, donde la idea, la filosofía es, vamos a resolver los problemas desde el piso de fábrica con los colaboradores. Pero ese sistema productivo ya no es el mejor. Hay otros sistemas mucho más revolucionados. El Hyundai de producción los últimos años ha ultrapasado el sistema Toyota de producción. Y si comenzamos a hablar de los sistemas electroelectrónicos, son más perfectos todavía. ¿Y quién se está preocupando por formular métodos de educación para estos sistemas productivos? Entonces, yo veo que la tecnología ha avanzado muy rápidamente, pero la parte pedagógica, todavía estamos en los años de Taylor, de Ford. Entonces yo conclamo aquí a los educadores, a los pedagogos principalmente, a desarrollar sistemas más innovadores de educación. Esa es la segunda provocación. La tercera sería que ¿algún problema? No. La tercera sería sobre justamente sistemas de evaluación, ¿no? Disculpen, de aprendizaje. Hablamos mucho aprendizaje y proceso de educación y aprendizaje como si fuese la misma cosa, pero son cosas totalmente diferentes. La tecnología de información ha entrado tan fuerte en nuestra sociedad. Yo soy profesor y quiero estar siempre en la sala de aula y veo cómo entonces los jóvenes que están viniendo a las escuelas tienen otros intereses, ya no pueden quedarse sentados en las clases, en las sillas pacíficamente. Ellos traen sus computadores o laptops o notebook o celulares también y comienzan a entrar en la internet para ver qué es lo que está hablando el profesor, si hay algo más avanzado y superan las informaciones que el profesor puede dar.
Y nosotros insistimos en dar de la misma forma, en un pizarrón o con transparencias. Eso no es más posible. La tecnología de información y comunicación ha avanzado tanto que existen ahora algoritmos computacionales que pueden ayudarnos a saber de qué forma yo aprendo mejor y crear situaciones de aprendizaje para que aprenda más rápidamente. Entonces, ¿cuál es el papel futuro de nuestro profesor? Entonces, tenemos que estar abiertos a esos sistemas de información y comunicación, porque ahora se habla mucho en los MOOCs, ¿no? Que son los Massive Online Open Courses, que son aquellos cursos que están abiertos, inclusive del MIT. Ustedes pueden desde su casa accesar a todo el contenido, donde hay profesores excelentes, materias fantásticas, y pueden aprender solos. Y esa es una tendencia mundial. ¿Y cuál va a ser entonces nuestro papel? Entonces, la segunda provocación y consejo tal vez, tenemos que estar muy alertas a lo que está ocurriendo en cuanto a sistemas de tecnología de información y comunicación. De mi parte sería eso, gracias. Bueno, muchas gracias. Pues muy complacida de haber escuchado estos 2 días todas estas experiencias que se viven en este hermano país, que la gran conclusión que yo tengo a esto es que pues pensamos en lo mismo. Estamos todos en lo mismo, estamos en la misma página. Y la verdad de lo que yo he visto que ha pasado en el mundo, básicamente si todos seguimos con el mismo discurso, pues el discurso nos va a llevar a que un día hagamos las cosas, porque vamos ganando un consenso. Pero realmente lo que ha faltado a los países latinoamericanos, en especial puede ser que los andinos, es que le pongamos un poco más de velocidad entre el discurso y la acción. Yo he escuchado aquí muchas veces, incluso lo dije yo, sobre el consenso que tenemos todos aquí acerca de la importancia que tiene la educación técnica y tecnológica para nuestros países. Eso básicamente otros países que hoy ya están desarrollados y ya no se preguntan eso porque eso es ya parte de su cultura, es que un día lo hicieron y lo hicieron ya, inmediatamente, lo pusieron en práctica. La retórica la dejaron a un lado porque al final lo que los llevó a comprender que la educación técnica y tecnológica era importante es que pues básicamente ellos lo que necesitaban era eso, tenían unas industrias, tenían unas necesidades y todo el mundo tuvo que entrar a estudiar en los politécnicos, a cubrir el capital humano que se necesitaba en esas industrias, en esas empresas, todo fue evolucionando y creo que nunca hubo espacio para hacerse esas preguntas. Nosotros nos las hacemos porque pues de todas formas somos países no industrializados, que vamos ahí, vamos apalancando un crecimiento de una economía, pero que aún falta un espacio muy grande para que la economía formal pueda absorber a todas las personas. Pero yo creo que como nos tocó hacer todo al revés, y en realidad para nosotros la educación va a ser un apalancador de desarrollo, pues no hay que pensarlo más, hay que actuar y hay que resistirse a la sensación de que esto tenemos que seguirlo discutiendo y que tiene que tener un amplio consenso y disenso por la siguiente década. No, yo creo que estos países ya tenemos mucho de dónde mirar y creo que hay que llegar al accionar. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunas personas, los asesores de uno de los conferencistas de ayer que creo que pertenece al Congreso, y le decía yo eso, ellos están haciendo, son de la Comisión de Educación, están haciendo una cantidad de cosas, pero ya hay una cantidad de mitos de lo que dicen ahí que tienen que volverse realidades, más que verdades, realidades, es decir, ir del discurso al hecho, porque básicamente es lo que nos va a proporcionar esa potencia.
Y eso no lo tenemos que quitar, porque más que un mito tenemos es que acabar con una creencia, y es una creencia de que somos países pues que estamos atrás de algo, que no hemos llegado al nivel de la OECD, que no podríamos tener esos mismos sistemas educativos, y eso creo que América Latina hay muchos elementos, Brasil, el mismo desarrollo que está teniendo hoy Perú, Colombia, podemos todos demostrar que en realidad alcanzar el desarrollo no es tan difícil. O sea, alcanzar el desarrollo no es imposible, no estamos condenados a no alcanzar el desarrollo, eso lo vamos a poder tener. En realidad hemos dado muestras de que nosotros lo podemos agarrar. América Latina hoy genera una gran expectativa en el mundo entero, y esa creencia tenemos que derrotarla, porque esa es la creencia que nos hace caer en toda una serie de discusiones de temas que nosotros ya deberíamos superar. Y eso finalmente lo tenemos que hacer porque pues, nuestros países, y con respecto a la equidad, lo que tenemos que garantizar, digamos que cuando uno lee sobre protección social y cómo han sido los sistemas de protección social y de bienestar, uno cree en esas lecturas que los países de verdad se sentaron a pensar que iban a hacer un sistema de bienestar. Por ejemplo, los que tuvieron un modelo de bienestar, o los que era para todos, universalista, para que todos entraran, y que ellos se dieron unas grandes discusiones como las que hemos tenido nosotros, de si focalizamos o universalizamos o garantizamos la entrada de todas las personas a un sistema. No, yo nunca he leído de la historia y las discusiones que dieron para llegar a ese punto. A ese punto llegaron y ya. ¿Por qué llegaron? Porque la sociedad entera se necesitaba incluida, se necesitaba trabajando, se necesitaba con capacidad de generar una riqueza económica que los sostuviera a todos. Y esa es la misma barrera que nosotros tenemos que tumbar en este momento. Nos necesitamos todos incluidos en la economía, nos necesitamos todos incluidos en la sociedad para alcanzar el desarrollo de nuestros países. Es decir, no es sentarse a pensar cómo nos incluimos, sino es partir del hecho de que todos tenemos que estar incluidos para alcanzar ese desarrollo. Así que preguntarnos si todo el mundo tiene que entrar a la educación o no, eso yo creo que ya está más que superado. Todos tenemos que estar ahí, y la gran pregunta es ¿cómo desarrollamos sistemas que permitan esa inclusión y esa universalización? Y yo estoy casi segura que básicamente lo que han hecho otros países que lograron incluir mucha gente fue por el lado de la formación para el trabajo y la formación, digamos, de capital humano desde abajo hacia arriba. Esto es la entrada. Si eres analfabeta, aprendes a hacer algo, superas tu analfabetismo, te incorporas y vas hacia adelante. Nosotros no vamos a poder generar una inclusión general si consideramos que el modelo, por ejemplo, universitario o académico, es el que nos va a llevar a esto. Ese es un modelo que por su misma definición es un modelo restrictivo, es un modelo que finalmente tiene un límite para cualquier sociedad. Por eso todas las sociedades no están digamos, necesariamente metidas en un modelo universitario, sino más que nada un modelo que enseña a la gente cómo incluirse en la sociedad. Esto finalmente para decir que en toda la discusión de acreditación y de si estas instituciones de formación técnica o no deben estar acreditadas o deben entrar en un esquema de aseguramiento de la calidad o que deben cumplir unos parámetros, ese es otro de los elementos que uno diría, claro que sí, claro que sí. Lo que hay que hacer es crear de una vez el parámetro, de una vez el estándar. También hablaba con esta persona que creo que se llama Braulio, que decía, bueno, acá en Perú tuvimos que hacer como un alto y dada una burocracia y dada unos problemas de corrupción y un, digámoslo así, un discurso de las universidades y de su autonomía, que no pueden entrar en un sistema de aseguramiento y de unos parámetros porque eso les hace perder su autonomía. Yo creería que no, es decir, el país y el Estado del Perú debe identificar muy claramente a dónde quiere llegar y cuáles son esos estándares y de una vez limitarse a darlos a todo el mundo. Creo que la interferencia del Estado pues
la pueden pensar en qué lugares va a entrar más que en otros, pero lo que sí está claro es que el Estado, tanto el peruano como el colombiano, tienen que incidir en identificar cuáles son esos mínimos que la educación técnica, tecnológica, universitaria tiene que tener y ser muy consecuente con eso. Yo lo que decía es, en algún momento en Colombia que hemos estado en esta discusión igual, pero que de pronto está un poco avanzada porque esto pasó hace un par de años, la primera vez que cerraron una institución universitaria que tenía también educación técnica y tecnológica, ese día las universidades y todos los institutos entendieron que esto no era, digámoslo así, una opción, sino que realmente era una realidad. Cerraron la universidad más grande que existía en Colombia, que se llamaba la Universidad Antonio Nariño, 60.000 estudiantes. Hicieron la revisión de sus estándares y dijeron, usted no puede ni siquiera tener la puerta abierta, no cumple con los mínimos que este país se ha puesto para que una institución universitaria abra sus puertas. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos 60.000 personas. Pues nada, lo cerramos. Los 60.000 personas se van a ir a universidades que sí han cumplido con esos mínimos y han establecido ese estándar. Y la Universidad Antonio Nariño cerró sus puertas, gran escándalo a nivel de Colombia, pero ese día y ese momento y ese hecho llevaron a las universidades colombianas, a las instituciones de formación, a darse cuenta que eso es una realidad y que el consenso social, ¿sí? Que no es solo si quiero hacerlo o no, sino que hay un consenso social que dice esto es lo que queremos. Entonces, esa es la discusión y ese es el elemento que deben ustedes, digamos, conformar y que hay un consenso que dice aquí no permitimos, la educación es un servicio público y es un servicio público que se da con un estándar básico. Tenga autonomía, no tenga autonomía, sea una entidad lucrativa, sin fines lucrativos, lo que sea, esto es lo que la sociedad peruana dice que vamos a hacer. Lo segundo que se identificó y en el momento en el que yo creo que todo esto hizo un clic es que esto tampoco puede estar en manos, digamos, de la burocracia. La burocracia tampoco es tan buena para hacer esto. A esto hay que meterle la comunidad académica y Perú tiene que generar una comunidad académica que se mueva, que se respete. En algún momento decía yo viajo por el mundo y encuentro muchos peruanos que están haciendo un doctorado, muchos peruanos que están haciendo una maestría, muchos peruanos, y evidentemente los hay y seguramente el gobierno está haciendo cosas para traerlos, pero es esa masa crítica de peruanos, académicos e intelectuales que saben que lo que tienen en la vida es lo que tienen acá y su marca de académicos e intelectuales, en donde tenemos que dejar también este propósito y este proceso de la calidad de la educación. Ahí tiene que haber una participación mucho más clara y más evidente de que la educación es buena, no porque hay una regla o porque hay un policía encima, sino porque la comunidad académica dice la educación peruana es la mejor educación y queremos llevarla a un segundo nivel, a un tercer nivel, a un cuarto nivel. Tiene que existir algo en la sociedad que diga esto es lo que queremos. Yo lo digo porque siento que en Colombia esa comunidad académica se ha venido incrementando. Nosotros usamos un sistema de pares académicos, es decir, una universidad evalúa a la otra evalúa a la otra, y ellos son, digamos que debidamente respetables. Un par académico, nosotros no tenemos una institución como tal de acreditación, sino que tenemos el Consejo Nacional de Acreditación, y la cúpula del Consejo de Acreditación son 15 académicos superpoderosos, todos doctorados, cada uno viene de cada una de las universidades más prestigiosas del país, y ellos son los que mantienen el nivel de la acreditación y ellos son los que mantienen el nivel de la calidad. Es decir, la comunidad académica es la que dice hacia dónde va. Y va por último, mi último mensaje, y es que todo este proceso, el proceso de evaluación, de acreditación, es un proceso cambiante y hay que estar preparados para eso. Hoy, año 2014, Perú dice,
una entidad para ser acreditada está en este nivel. Pero uno esperaría que 5 años después la misma sociedad peruana diga, no, ahora es este nivel. Y luego diga, ahora es este nivel, y así sucesivamente. Es un proceso que tiene que cambiar, o sea, todos tenemos que estar abiertos y hay que generar una cultura del cambio y la mejora continua. Lo que ha pasado en Colombia, y se lo contaba ahora a alguien, es que teníamos un sistema se llama registro calificado, que es la entrada, con el permiso que yo saco para abrir un programa. Ese registro hace 20 años estaba por el piso. Eran unos burócratas manejando el registro, me registraba o no me registraba. Cuando entró toda la comunidad académica, eso subió de nivel y dijeron, ok, para ese registro no solo es que tengan los papeles en regla, tienes que tener una buena comunidad académica, bienestar estudiantil, unas instalaciones, investigación, bueno, digamos, una serie de cosas. Lo pusieron a un nivel. Hoy en día, y luego se creó el sistema de acreditación. Hoy en día el registro calificado dijo, no, ya estamos en el punto en el que vamos a adoptar los estándares de la acreditación. La acreditación en Colombia es voluntaria. Vamos a adoptar esos estándares. Entonces, para entrar al mercado tengo que estar ya con los estándares que en los últimos 5 años se han usado para la acreditación. Y la acreditación subió otro peldaño. Entonces, antes cada institución tenía que tener como mínimo 5 programas acreditados, es decir, una entidad que tenía 50 programas para ser acreditado tenía que tener 5, pero si tenía 80 tenía que tener 5, y ese era el estándar. Hoy lo que dice la acreditación es no, mínimo el 60% de tus programas deben ser acreditados para que seas una entidad acreditada. Entonces, todo va subiendo, y así vamos a proyectarnos durante los próximos 50 años, porque hoy Colombia, así el registro básico haya alcanzado el de acreditación crezca, tan solo tenemos 2 universidades dentro de los 500 mejores universidades del mundo, y no estamos ni dentro de las 300, ni dentro de las 200, ni dentro de las 100, no estamos dentro de las 500, cuando hay países que tienen 50, 30, 80 universidades entre las mejores del mundo. Así que eso es digamos, vamos paso por paso, pero tenemos que estar en la cultura del mejoramiento continuo. Eso en realidad, con todos estos elementos combinados, rapidez en las decisiones que tomemos, en la implementación que hagamos, en los elementos que tomemos de otros países, en la mejora continua, en tener abierto, en crear comunidad académica, en rescatar toda la diáspora que podamos tener en el resto de países de nuestros doctorados o no. Toda esa combinación va a permitir en realidad que tengamos la educación, no solo que necesita nuestro sector productivo para que apalanque desarrollo, sino la educación que necesitamos para hacer unas sociedades más incluyentes. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas, gracias en la última participación a Natalia por haber recuperado el tema de equidad, que insisto a mí me parece crucial en sistemas educativos como el peruano, en los cuales en general, digamos, casi cualquier innovación corre el riesgo de generar mayor inequidad, y una de las cosas que nos estaba sugiriendo Natalia era la posibilidad justamente de la acreditación y la educación superior técnica como un instrumento para la inclusión, ¿no? Y en realidad yo había notado, escuchándolos, algunas preguntas, y Natalia ha empezado a contestarlas, digamos, y me ha puesto un poco en aprietos, pero ya que los otros 3 panelistas no las han tomado, yo quisiera continuar el diálogo en la línea de lo que estaba planteando Natalia, porque, y a ver, retomando un tema también que decía Diana decía, un punto muy importante, la acreditación no es el fin, es un medio para algo que uno podría decir en pocas o en una palabra, que para la productividad y tal vez más precisamente la productividad económica. Claro, yo no soy economista y entonces tiendo a pensar más en términos de bienestar, digamos, dentro de los cuales una de las posibilidades, o de desarrollo humano si quieren, y entonces una de las posibilidades por supuesto es la productividad económica, pero en todo caso la reflexión de acreditación para qué me parece muy importante. Y para matizar un poco lo que decía Rolando decía, no le tengan miedo a la evaluación, pero
lo que escuchamos de Natalia es que hay que tenerle, claro, no hay que tenerle miedo a la evaluación formativa, pero hay que tenerle terror a la evaluación con consecuencias como la gente de la Universidad de Nariño, ¿verdad? Y entonces me están diciendo que ya tenemos que cerrar el panel. Y yo quería darles unos minutos para que, en fin, un minuto para que hablen tal vez del cómo se hace, de las implicancias políticas de la acreditación y un minuto para cada uno de lo que me están diciendo. Ustedes sabrán disculpar. ¿Puede ser? ¿Se entiende? Bueno, sí. Una de las cosas importantes es acordarse que la acreditación no es solamente obtener el título de estar acreditado, es implantar eso. Y ese implantar significa una exigencia de convencimiento también de muchos actores internos, externos, etcétera, que tiene que ver con esa formación de una conciencia de política educativa, de política pública, no de política partidaria solamente. ¿Y qué implicaciones puede tener eso? Claro, en nuestro caso allá en Brasil, una de las confusiones que muchas veces se presenta es que hay interferencia de política partidaria y una de las luchas que tenemos es de transformar todos esos procesos en procesos de transformación de calidad de vida, de calidad de desempeño como personas, de un proceso permanente de imaginarnos como actores de un país que está en desarrollo, de imaginarnos como personas que entendemos que eso es con nosotros. Cada etapa tiene que ver con cada uno de nosotros. Esa transformación de la conciencia de participar como ciudadanos en esos procesos que tienen que ser continuos, crecientes, sustentables, permanentes y que exige resiliencia por un lado, paciencia por otro, persistencia por otro y metas muy claras y gran diálogo, como habíamos hablado ayer, una capacidad enorme de dialogar con todos los actores, una capacidad grande de saber escuchar a todos los actores. Creo que en ese sentido es la exigencia adicional que como desarrollo del ser humano nos demanda un proceso o la conciencia de un proceso de estos. Bueno, muy brevemente y retomando lo que mencionaba Lucila y también algo que mencionaba Rolando, y yo creo que lo importante aquí es pensar en este nuevo paradigma de las competencias y que, digamos, si se piensa en un sistema de certificación por competencias, obligatoriamente se tiene que pensar en la construcción de un diálogo social. Entonces, es la participación de todos los sectores que están implicados, o sea, digamos que fomentar ese diálogo y esa participación tripartita entre el gobierno, entre los empleadores, que son las mismas empresas, entre el sector de los trabajadores, precisamente para que de manera mancomunada se definan esos estándares, se definan esas competencias y se defina lo que mencionaba Natalia, digamos que es como un mínimo, o sea, digamos que son estándares que es para toda la educación y que se tienen que definir unos mínimos, particularmente en el tema, digamos, que yo mencionaba ayer en la presentación de la educación técnica y la formación profesional, en donde es tan relevante la participación del sector privado, del sector empleador. Entonces yo creo que este diálogo social es importante porque precisamente vincula la formación con el empleo, que yo creo que es algo supremamente relevante, establecer ese diálogo entre qué es lo pertinente en la formación para que realmente se propenda por un mayor empleo. Y un poco respondiendo lo que Sergio mencionaba de la productividad, yo soy economista, entonces obviamente siempre estoy pensando en términos de productividad y de funciones de producción que al final obviamente se traducen en bienestar. O sea, digamos, uno habla de productividad porque son estos sectores que realmente le van a dar valor agregado a la economía, que van a potenciar el crecimiento, que a la vez va a demandar mucho más empleo.
y digamos, van a dar ese salto en calidad de vida, van a dar ese salto en bienestar, en progreso, digamos que es todo lo que pues, nuestros países están buscando. En nuestros países de Latinoamérica podemos percibir que todavía tenemos algunos años de crecimiento en matrículas de la enseñanza superior, técnica y superior. Eso es natural, eso estamos viendo, y tenemos muchos jóvenes de la generación ¿no? Ni trabaja ni estudia, que tenemos que traerlos para que sean productivos, para que sean personas buenas para la sociedad. Entonces, yo tengo pena de decir, en Bolivia, por ejemplo, también en Paraguay, en Argentina, hay universidades que aparecen del día para la noche, y hay esos institutos de turismo en Brasil que forman grupos, ¿no?, para llevar a estos brasileros que no han podido entrar en las universidades, que tienen ya algunos padrones, para esos países, haciendo que esa formación es dudosa, claro, no es con un estándar, una calidad que se diga que es la mejor o que es buena, es muy mala en realidad, donde ¿quién está visando lucro? Son personas oportunistas. Y ustedes que están discutiendo eso, entonces yo pienso que tienen la seguridad de que sí estamos pensando en eso. Es para que oportunistas no vengan en una cosa tan noble que es la educación para alabancar nuestro país, disculpen, ¿no?, que es el soporte de lo que nuestro país aquí va a subir. Si no lo haremos dignamente, y la única forma de hacer es con acreditación de estas instituciones de enseñanza superior. Cuando yo digo que es importante que la comunidad académica participe fuertemente, es además porque pues yo también soy parte de esa comunidad, somos los que más entendemos cuál es la problemática de la educación y los que estamos más preparados para decir cuáles deben ser esos mínimos. El tema es que la comunidad académica también, y somos muy proclives a quedarnos en el discurso, pero ¿qué es lo que pasa políticamente y el gran riesgo que tiene Perú por ser la educación acá con ánimo de lucro? En Colombia hay como una restricción, y es que la educación en Colombia no tiene ánimo de lucro. Entonces todo el mundo tiene que reinvertir los excedentes, todo el que monta una universidad allí tiene que reinvertir los excedentes en la misma universidad. Entonces no quiere decir que eso vaya a aportar mucho en la perfección, pero lo que uno ve en Colombia es que una universidad se abre y los siguientes 5 años tiene un edificio, otro edificio, otro, o sea, reinvierten, pero no necesariamente construir edificios le pega la calidad. Desde la misma comunidad académica se sabe cuáles son esos mínimos. A veces la comunidad académica misma, por el miedo que tiene, se imposibilita y se restringe para poner esos mínimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene el Congreso de la República, vienen los lobistas del sector de las universidades, los que hacen con eso un negocio, y ellos, digamos, sí pueden llegar a afectar ostensiblemente la calidad, porque ellos sí son pragmáticos y saben a qué van al Congreso. Entonces, realmente uno tiene que identificar que si no cumple el papel que debe cumplir en su momento, por ejemplo en eventos como este, donde saca una conclusión y dice, mire, deberíamos nosotros proponer que el mínimo sea este, y que, mire, ya otros países lo están haciendo, y que haya un sistema así y asá, y nosotros mismos someternos a ese mínimo y luchar por eso, van a venir otras fuerzas que no necesariamente son conscientes de la importancia de este proceso y no las pueden imponer. Eso es lo que ha pasado muchas veces, y qué bonito que ese proceso nazca desde la comunidad, nazca desde un escenario
tan importante como son las personas que dirigen los institutos, los que dirigen las universidades, y no esperar tanto tiempo para hacerlo, porque esto puede luego llegar a ser una imposición, y una imposición, digamos, no tan buena ni con el nivel que podríamos darle nosotros mismos. Gracias. Okay, creo que todo el panel ha enfatizado la importancia de una participación masiva de diferentes sectores, diferentes disciplinas también, por supuesto, y de alianzas al interior del país e incluso internacional, digamos. Tal vez es uno de los puntos que se pueda rescatar como consenso, pero en general espero que ustedes hayan salido con algunas certezas y sobre todo con muchas preguntas para seguir inspirando su trabajo. Yo le quiero agradecer a todas y a todos los participantes del panel y al CINEACER.